Después de grabar este video, me puse a investigar cuáles fueron algunas de las peores tragedias que han ocurrido en México durante el mes de septiembre, y como era de esperarse no encontré pocas, por lo que decidí documentar algunas de las más trágicas. La mañana del 19 de septiembre de 1985, México despertó con una de las mayores tragedias de su historia. Eran poco después de las 7:17 de la mañana, cuando un sismo de magnitud 8.1 sacudió gran parte del país. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. XCX Radio Festival. El epicentro se ubicó en el Océano Pacífico, frente a las costas de Michoacán, a unos 400 kilómetros de la capital. A pesar de la distancia, el desastre más grande se vivió en la Ciudad de México. El movimiento duró alrededor de 90 segundos en el epicentro, y casi el triple en la ciudad, debido a un factor que la volvía demasiado vulnerable: su suelo. La capital está construida sobre los sedimentos blandos del antiguo lago de Texcoco, un terreno que amplifica y alarga las ondas sísmicas, lo que provocó que algunos edificios terminaran desplomándose. Entre los colapsos más recordados estuvieron el Hotel Regis, que se convirtió en un símbolo de la tragedia, el Hospital Juárez, donde médicos, pacientes y recién nacidos quedaron atrapados. Posibilidad de sacar a personas con vida en el Hospital Juárez. Estamos con la doctora Ana Silvia Flores Carrión, quien ya tiene noticias de cómo está la situación. Mire, estuvimos en la madrugada y se nos informó que la persona adulta que está con varios niños se llama Ángeles Reyes, ¿sí? Y exactamente el número no nos ha dicho de niños, pero se les pasó en la madrugada sueros tomados porque se pidió se pidieron esos líquidos, ¿verdad? ¿Qué más se les ha pasado? Nada más suero tomado. ¿Es todo por cuál túnel que se les está pasando? Mire, el túnel es el de allá arriba, ese túnel, ahí se les están introduciendo, bueno, se les introdujo en la madrugada los sueros, pero hasta ahorita no se ha podido ¿Ya les llevaron luz eléctrica? Están con luz eléctrica desde la madrugada, hay especies de túneles, cuevas. Sí. Las conversaciones que han sostenido con esta persona, ¿qué tiempo han durado? Pues solamente el nombre que dijo y en qué piso se encontraba y cuántos niños había. Pero el número exacto no nos dijo, solamente que había varios niños. No sabemos exactamente, aunque a las 5 de la mañana se nos informó que eran 5 niños y estuvimos aquí pendientes del rescate de estos niños. Así que ella no ha tenido que luchar solo por su propia vida, sino por la de estas 5 criaturas. Claro, ella pues lo único que pidió fueron líquidos inmediatamente, bueno, para pasarles por vía oral, ya que no es posible llegar hasta donde está esta persona. Y los bloques habitacionales de Tlatelolco, que dejaron escenas de horror. Las cifras de víctimas siempre fueron un motivo de controversia. Mientras el gobierno reconocía oficialmente entre 3.000 y 7.000 muertos, diversas organizaciones y estudios independientes hablaban de 10.000, 20.000 o incluso más de 30.000 personas sin vida. El número exacto nunca se supo, pero lo que sí es claro es que la magnitud humana del desastre fue enorme. Decenas de miles quedaron sin hogar, y lo peor no terminó ese día. La noche del 20 de septiembre, una réplica de magnitud 7.5 golpeó nuevamente, derrumbando estructuras que habían resistido o que habían quedado debilitadas, y durante meses continuaron las réplicas. Incluso en abril de 1986, medio año después, otro fuerte temblor sacudió a la zona. De este trágico suceso surgieron brigadas de apoyo que ayudaron a salvar miles de vidas. Los más destacados son los llamados topos, que se convirtieron en rescatistas reconocidos a nivel mundial. Mientras tanto, el gobierno fue duramente criticado por su tardía reacción. La falta de coordinación y la opacidad en cifras oficiales fueron una de las causas. Incluso un año después, en la inauguración del Mundial de México 86, frente a más de 100.000 personas reunidas en el Estadio Azteca y millones que seguían la transmisión en televisión,
El presidente Miguel de la Madrid tomó el micrófono para dar el discurso oficial, y apenas pronunció unas palabras cuando todo el estadio estalló en abucheos, silbidos y gritos que opacaron por completo su voz. Escucharás ahora la declaratoria inaugural del 13º Campeonato Mundial de Fútbol México 1986 por el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. En nombre del vigoroso pueblo mexicano que me honro en presidir, doy la más cordial bienvenida a los equipos participantes en este campeonato mundial de fútbol, así como a los espectadores de todos los países. México envía por su conducto a todos los pueblos de la tierra un mensaje de paz y amistad. Hoy, 31 de mayo de 1986, declaro solemnemente inaugurado el 13º Campeonato Mundial de Fútbol. Y desde entonces, cada 19 de septiembre se realizan simulacros nacionales en memoria de las miles de víctimas. Domingo 26 de septiembre de 1999, Celaya, Guanajuato. En la central de abastos, decenas de comerciantes y compradores realizaban sus actividades con normalidad, cuando, alrededor de las 10:15 de la mañana, una fuerte explosión se registró en la abarrotera Celaya, ubicada sobre la calle Antonio Plaza, cerca de la central de autobuses. El estallido se originó por la acumulación ilegal de entre 4 y 10 toneladas de pólvora y material pirotécnico, que se encontraban almacenados dentro de un local. El impacto destruyó de inmediato la bodega y los comercios aledaños. La onda expansiva alcanzó vehículos estacionados, rompió ventanales a varios metros de distancia y provocó un incendio generalizado. Mientras los cuerpos de emergencia, bomberos, policías y vecinos se acercaban para rescatar a los heridos, ocurrió una segunda explosión. Esta fue de mayor intensidad y causó la muerte de muchos de los socorristas que ya se encontraban en el lugar. También perdimos una ambulancia de Cruz Roja y tenemos... Bueno, pues... ¡Ay! Pero estamos corriendo porque acaba de haber una nueva explosión en esta zona, Martín. Y bueno, si tú escuchaste, alcanzaste a escuchar otra explosión, Martín. Martín, ¿me escuchas? Perfecto. Estamos bien, pero Martín, no te quiero decir que hay compañeros en esa zona. Hay bomberos y hay compañeros. Vamos a correr porque nos están ordenando que corramos. Parece que es incontrolable el fuego, la explosión. Se registraron al menos 3 explosiones principales y varias detonaciones menores durante los minutos siguientes. El saldo fue de 72 personas sin vida y más de 350 heridos. Testimonios todos de la tragedia que vive la ciudad de Celaya. 3 explosiones causadas por un depósito ilegal de pólvora para elaborar cohetes causó la muerte a 56 personas. Hay más de 340 heridos. El deportivo de la ciudad se convirtió en morgue. Las escuelas y hospitales en albergues de familias desalojadas de una extensa zona céntrica. Aquí había un mercado. Entre las víctimas se encontraban comerciantes, transeúntes, vecinos, elementos de rescate y un fotógrafo local. Numerosos locales fueron destruidos por completo, vehículos quedaron volcados o calcinados y gran parte de la infraestructura de la zona sufrió graves daños. Las investigaciones indicaron que el incendio comenzó en una vitrina con fuegos artificiales que se encontraba expuesta al sol, lo que habría provocado el sobrecalentamiento del material pirotécnico. Vecinos ya habían denunciado con anterioridad que el negocio almacenaba grandes cantidades de pólvora, pero a estos no se les hizo caso. En el transcurso del día fueron descubiertas 4 bodegas clandestinas donde se almacenaban miles de juegos pirotécnicos y cohetes. Exactamente en el edificio de enfrente, aproximadamente a las 11:30 de la mañana se sacaron aproximadamente 2 toneladas de explosivos de todo tipo. La propietaria del local, Angélica Vargas Bocanegra, fue detenida y posteriormente sentenciada a poco más de 10 años de prisión por el almacenamiento ilegal de explosivos.
Asimismo, las autoridades municipales de Celaya prohibieron la venta, el uso y el almacenamiento de pirotecnia dentro del municipio. La noche del 15 de septiembre de 2008, México celebraba el aniversario de su independencia. Miles de familias salieron a las plazas ondeando sus banderas, vistiendo de verde, blanco y rojo, y esperando escuchar el grito. Pero en la ciudad de Morelia, Michoacán, esa noche terminó convertida en una tragedia nacional. Eran alrededor de las 11 de la noche en la plaza Melchor Ocampo, cuando el entonces gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, encabezaba la ceremonia del grito ante una multitud de más de 20,000 personas. Y todo parecía normal hasta que, de pronto, dos explosiones estremecieron la plaza. Dos granadas de fragmentación fueron lanzadas desde medio de la multitud. Una explotó cerca del Palacio de Gobierno y la otra en la calle Valladolid, a unos metros de la plaza principal, y una tercera granada que nunca llegó a detonar. El saldo fue devastador, 8 personas sin vida y más de 100 resultaron heridas, muchas con lesiones graves por las esquirlas, que son un fragmento pequeño o filoso que se desprende cuando explota algo. Entre las víctimas había niños, familias completas y turistas que esperaban el grito de independencia. Las imágenes de aquella noche son difíciles de olvidar. El suelo cubierto de sangre, ropa, banderas y juguetes de niños. La gente corriendo sin saber a dónde, mientras otros intentaban ayudar a los heridos con lo que tenían a la mano. Las ambulancias no se daban abasto y muchos más que fueron trasladados en autos particulares. El ataque provocó una conmoción nacional. Era la primera vez en la historia moderna de México que un ataque con explosivos se dirigía directamente contra civiles en una celebración patriótica. El entonces presidente Felipe Calderón, originario también de Michoacán, condenó el atentado y ordenó un fuerte operativo de seguridad en todo el país. Al principio, el gobierno señaló al Cártel del Golfo como responsable, pero más tarde las investigaciones apuntaron hacia los Zetas, quienes buscaban desestabilizar la zona y culpar a su rival, la familia michoacana. Y en respuesta a esto colgaron mantas en todo Michoacán que decían: "Nosotros somos mexicanos michoacanos y no aceptamos que por medio del grupo de los Zetas desestabilicen al país y sobre todo quieran sembrar el terrorismo en Michoacán. Atentamente, FM". En noviembre de ese mismo año, 3 hombres fueron detenidos y presentados como los autores materiales del ataque. Sin embargo, el caso se volvió polémico, porque los acusados más tarde denunciaron haber sido torturados para declararse culpables. Con el paso del tiempo, las dudas sobre quién ordenó realmente el ataque nunca se resolvieron del todo. A raíz de los hechos, se reforzaron las medidas de seguridad en todas las ceremonias del grito de independencia, y la guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006 se endureció aún más. El 19 de septiembre de 2017, justo 32 años después del devastador sismo de 1985, el país se preparaba para realizar el simulacro nacional, con sirenas sonando en todo México, pero solo 2 horas después, la tierra volvió a temblar. A las 13 horas con 14 minutos, un sismo de magnitud 7.1 sacudió con fuerza el centro del país. El epicentro se localizó en Morelos, a unos 120 kilómetros de la Ciudad de México, y duró apenas 20 segundos, pero fueron suficientes para derrumbar edificios. El terremoto fue resultado del movimiento entre las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica, una colisión constante que hace de México una de las zonas sísmicas más activas del planeta. El impacto fue brutal, 369 personas perdieron la vida y más de 7,000 resultaron heridos. La Ciudad de México, Puebla, Morelos y el Estado de México sufrieron los mayores daños. En la capital, más de 40 edificios colapsaron, viviendas, escuelas, oficinas y hospitales.
Pues eso está muy cabrón, güey. No. Mírame la cantidad de edificios que se cayeron. No lo puedo creer. No, impresionante. Pues yo vi uno cayéndose aquí, güey, ahí al ladito. No puede ser. Uno de los casos más dolorosos fue el del colegio Enrique Rebsamen, donde fallecieron niños y maestros al colapsar el edificio durante las clases. Pero como siempre, la tragedia dejó en evidencia la corrupción y negligencia detrás de muchos edificios colapsados. Estructuras mal construidas, permisos falsos, materiales baratos fueron la causa de que cientos de vidas se perdieran por culpa de quienes ignoraron la seguridad, lo que a su paso generó una ola de indignación. 5 años después, una vez más, el 19 de septiembre de 2022, México volvía a realizar su simulacro nacional, recordando con respeto los eventos del pasado. Y una vez más, la tierra tembló ese mismo día, ya que ahora tembló a las 13 horas con 5 minutos, siendo un sismo de magnitud 7.7 que sacudió el occidente del país. El epicentro fue 63 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán, a una profundidad de 15 kilómetros. El movimiento se sintió desde Jalisco y Colima hasta Veracruz y la Ciudad de México. Pero esta vez el sistema de alerta sísmica mexicano funcionó correctamente y dio casi 2 minutos de anticipación en la capital, lo que fue el tiempo suficiente para evacuar miles de edificios. Aún así, el miedo se apoderó de todo el país debido a que el sismo del 2017 aún había sido muy pronto. Duró muchísimo. Esto solo dejó a 2 personas sin vida en Colima y más de 30 heridos en Michoacán y zonas cercanas. Hubo derrumbes, fachadas colapsadas y daños en escuelas y hospitales. En Michoacán, 30 escuelas y 21 unidades médicas sufrieron daños estructurales y se registraron más de 870 réplicas. La más fuerte fue de magnitud 5.8. Aunque se emitió una alerta de tsunami, el nivel del mar no aumentó de forma peligrosa. La población, en cambio, reaccionó con miedo y precaución. Muchos evacuaron por instinto recordando los temblores pasados. Las autoridades activaron de inmediato los protocolos de emergencia. Desplegaron brigadas de evaluación y habilitaron albergues temporales. Aunque este no fue el más mortal, sí fue el más simbólico, debido a que comenzaron a surgir demasiadas teorías conspirativas por cierto grupo de personas que afirmaban que esto no era una coincidencia, sino que son provocados por el proyecto HARP. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar.